El Gobierno se felicita porque los diputados y diputadas hayan entendido la necesidad y urgencia de estos reales decretos leyes. Que lo que sucedió es absolutamente normal, habitual. La democracia lo ha experimentado en numerosas ocasiones. Buenas noches. Otro viernes más, el Gobierno continúa justificando los decretos en periodo electoral. Hoy buscan el voto de los parados de larga duración a través del plan Reincorpórate e intentan vender que con el consumo energético van a reactivar la economía española. Sumamos otro de esos días de decretazos y sin dejar de vaciar los bolsillos de los españoles. Alta factura. Esas medidas del Ejecutivo están saqueando las arcas públicas. De momento asciende hasta la friolera de unos, atención, 920 millones de euros. Cuando el socialista llegó a la Moncloa, desde aquí les avisamos, les dijimos que era el periodo del gasto, de la deuda y de los impuestos. Y el tiempo lo ha demostrado. El tiempo, Pedro Sánchez y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El organismo pone cifra a estos viernes electorales y avisa, si los presupuestos hubieran salido adelante, el déficit habría sido peor. Moncloa se convierte, por tanto, en plataforma publicitaria para Pedro Sánchez. Más noticias en titulares. En diario de campaña, las encuestas siguen avanzando que para evitar un gobierno de nacionalistas, separatistas, socialistas y proetarras, el llamado gobierno Frankenstein, habría que reeditar el pacto andaluz. Ciudadanos, Partido Popular y Vox deberían llegar a un acuerdo, pero desde este último partido advierten. Y esta vez lo vamos a hacer con luz y taquígrafo, claro, porque los engaños como en Andalucía no nos lo vuelven a hacer. Esta vez se va a enterar todos los españoles de lo que hemos firmado y quiénes están cumpliendo o no. Las bases de Podemos votan durante todo el fin de semana cuál quieren que sea su programa electoral de cara a las urnas del 28 de abril. ¿Quieren saber cuáles son algunas de sus propuestas más dispares? Estén atentos. No a los golpistas en las listas electorales. El Supremo rechaza que los condenados por rebelión puedan presentarse a los comicios. El alto tribunal ha determinado que no puede ser ningún candidato ni que ningún ciudadano que haya sido inhabilitado por delitos de rebelión o terrorismo. El Supremo confirma la condena a la edil podemita que celebró la muerte de Víctor Barrio. Ratifica, por tanto, la sentencia del juzgado de primera instancia como de la Audiencia de Segovia y condena a Dachu Perris por una intromisión legítima y ilegítima en el derecho al honor del torero. Hablaremos con la Fundación Toro de Lidia. Theresa May solicita una prórroga para el Brexit hasta el 30 de junio, pero Donald Tusk podría darle de margen hasta 12 meses. El Reino Unido tiene actualmente de plazo hasta el 12 de abril para presentar una nueva hoja de ruta de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una de cada 5 muertes que se producen en el mundo se deben, atención, a una mala alimentación. Comer mal mata más que fumar. ¿Es esta afirmación verdadera? ¿Por qué es tan perjudicial la comida basura? Les daremos respuesta y desmontaremos mitos sobre la alimentación en unos minutos. Un plan que lo hemos denominado Reincorpórate para hacer un plus de trabajo, de dedicación y de esfuerzo para reincorporar al mercado de trabajo a todas aquellas personas desempleadas de larga duración. Van perdiendo capacidad profesional, su empleabilidad se va reduciendo y desde luego se va minando también su autoestima y empiezan a transitar también a veces una senda que les lleva a la pobreza, a la exclusión social y a la desigualdad. Vuelven las rebajas de los viernes sociales. Otro Consejo de Ministros que desde la oposición califican de electoralistas, de partidistas. Pedro Sánchez continúa con su técnica de decretazos. Tiempo ahora de análisis. Nos vamos hasta el plató de Pulso Económico. Xavier Cajo, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Qué es el plan Reincorpórate y qué medidas incluye en favor de los parados de larga duración? Bueno, es el nuevo invento del Gobierno, esta vez no vía decretos, sino basta con un acuerdo entre varios ministerios. Es un plan que prevé dejar
un 5 o un 10%, depende del caso, de la contratación pública para colocar a esos parados de larga duración. Pero eso, ¿cómo se hace si esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas? De ahí que digan que es un brindis al sol, porque nadie concreta cómo se va a efectuar. Va a pasar como con las ayudas a los parados de más de 52 años. Noticias frescas de esta mañana. Les dicen en las oficinas de empleo, uy, esto 3 o 4 meses como poco, y ya le contestarán, porque los requisitos ni siquiera nosotros lo sabemos. Como vemos, Xavier, otra jornada a golpe de decretos, pero no ha sido este el único. También se ha dado luz verde a la regulación de las condiciones de autoconsumo energético. El autoconsumo en España se hizo tristemente famoso como consecuencia del impuesto al sol, que derogamos felizmente hace ya unos meses. Pero el autoconsumo es una realidad, extendiéndose en el conjunto de los países, no solamente europeos, sino incluso países de renta media o de renta baja, que tiene enormes efectos positivos, no solamente en la evolución de precios de la electricidad accesible para los consumidores, sino en esa participación, en esa capacidad de evolución de un sistema energético enormemente centralizado. Entendemos que favorecer, facilitar el autoconsumo con arreglo a unas previsiones que nos permitan aprender, digerir esa nueva realidad es importante, genera actividad económica, genera empleo local, facilita soluciones a mejor coste, a mejor precio para comunidades rurales, para comunidades agrícolas. Bueno, Xavier, acabamos de escuchar a Teresa Rivera, pero ¿en qué consiste ese plan para facilitar el autoconsumo energético? Pues es otro brindis al sol, esta vez nunca mejor dicho, a las placas solares. Hombre, está bien, lo simplifican, es más fácil montar placas solares ahora que antes. Antes incluso estaban sometidas a un impuesto hace ya algún tiempo. Bueno, ahora es más fácil, pero no hay una bonificación fiscal para el que lo haga, con lo cual pues no deja de ser un planteamiento poco decidido en favor de la instalación y de que algunos usuarios puedan depender menos del recibo de la luz, que es el bienestar de esos y de todos en general, porque nos conviene que baje el consumo de electricidad, nos conviene a todos en su conjunto. Así es que este es un tímido avance para relacionar al Gobierno con lo medioambiental, con lo fotovoltaico, etcétera, etcétera, pero que en resumen nos supone abaratar la instalación de esas placas solares y, en segundo lugar, pues tampoco abre una perspectiva, aunque algunos se apunten y utilicen estas nuevas medidas, no abre una perspectiva seria de desvío del consumo eléctrico hacia las placas solares. Gracias y muy buenas noches. Viernes a suerte de plataforma publicitaria de cara al 28A. El Ejecutivo apura hasta el último minuto para gobernar y lo justifica de la siguiente forma. El Gobierno se felicita porque los diputados y diputadas hayan entendido la necesidad y urgencia de estos reales decretos leyes. Que lo que sucedió es absolutamente normal, habitual. La democracia lo ha experimentado en numerosas ocasiones. De facto, con los de esta semana, la Diputación Permanente ha convalidado en periodo electoral, a lo largo de toda nuestra historia democrática, 39 reales decretos leyes. Como vemos, larga lista de decretos socialistas con una factura bastante alta. Cristina Ramos, buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Pues así es, se abre un capítulo más en esto de los decretazos de Sánchez, porque precisamente hoy el Gobierno ha aprobado un plan contra la pobreza energética y otro plan también para fomentar el ahorro en el recibo de la luz. ¿Y cómo podrían conseguirlo? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues a través de ayudas en materia de instalación de las placas solares en nuestras casas, porque a día de hoy nos cuesta en torno a los 10.000 euros. Y lo hacen porque, dicen los socialistas, quieren reducir la factura de la luz hasta en un 40%. Y este nuevo plan que propone el Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez se suma ya a la lista de todas esas medidas aprobadas en los llamados viernes sociales. Unas medidas que nos están costando a las arcas públicas, de momento, unos 920 millones de euros. Es el cálculo que ha hecho el organismo que se encarga de vigilar las cuentas públicas, la AIREF, y lo han cuantificado así. Lo vamos a ver. En esta ampliación de los permisos de paternidad costará a las arcas públicas alrededor de 225 millones de euros. La ayuda a los cuidadores de los dependientes, 315 millones de euros. Y ya por último, el gasto en las ayudas a los parados mayores de 52 años asciende hasta los 242 millones de euros. Hechos ya estos cálculos, no tenemos duda
Gracias, Cristina. Y la luz subirá en junio. El Confidencial Digital ha desvelado que las eléctricas ya han avisado al Ejecutivo que después de las elecciones la factura se verá incrementada en un 10%. Apunta al medio a que el Ministerio de Transición Ecológica entiende que se va a producir por no prorrogar la suspensión del impuesto a la generación. Los expertos apuntan también a la ausencia de lluvias hasta ahora. Subida que ya hemos sufrido en este último mes. Durante marzo la factura de la luz se ha visto encarecida 3 euros más que en el mismo periodo del año 2018. Este gesto, este o este otro pueden engordarle la factura de la luz y no se están dando cuenta, pero desgraciadamente son hábitos que no podemos cambiar. Cocinar, poner lavadoras o calentar la casa en días fríos. El recibo de la luz del usuario medio ha subido un 4,2% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado, según Facua, lo que se traduce en un desembolso de 72,39 euros, 3 euros por encima de marzo de 2018. Eurostat revela que España es el quinto país con la luz más cara de Europa. Pero con estos precios se está convirtiendo en un artículo de lujo, algo que parece básico para vivir, ¿no creen? Calefacción, gas, luz, agua, primeras necesidades que especialmente los barrios más pobres en ocasiones ni pueden pagarlo y acaban enganchándose de manera ilegal. El dato es que 1 de cada 10 familias vive en pobreza energética. La mayoría de ellas cumplen con alguno de estos 3 factores. Viven con una renta inferior a 700 euros, no tienen trabajo o tienen problemas para afrontar gastos mensuales como los recibos. La eutanasia entra en campaña electoral. El presidente del Gobierno promete regularla y no descarta indultos. El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país, que en definitiva no es más que, como bien ha dicho María José, el buen morir, la dignidad también para morir. Pero mi compromiso con los españoles es firme, con las personas que están sufriendo como María José es firme. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido y no va a haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear. Mientras tanto, el secretario general de la Conferencia Episcopal muestra su rechazo ante la muerte provocada. Nosotros pensamos que la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos, ni en el caso del aborto, ni en el caso de la eutanasia, y en otros casos, digamos, más de la vida ordinaria, en el que la muerte, si no provocada, si es al menos consentida, por ejemplo, tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa. ¿Por qué no nos planteamos quizás mejor, desde la afirmación radical de la vida y de la vida como don, a la hora de articular una ley que es una reflexión de la sociedad, del común de todos nosotros, ayudar a las personas en los cuidados paliativos? El mismo presidente del Gobierno que pide no legislar en caliente o que tiene, lo hemos visto con los viernes sociales, a su disposición millones de euros de todos los españoles, hace campaña con un doloroso caso. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Lejos de este editorial, la intención de juzgar el dolor de quien propicia y asiste a la muerte de un ser querido o de provocar más daño a quien pasa por momentos indudablemente duros. Tan lejos está de nuestra intención que no habríamos dedicado más de un minuto a este asunto si el presidente del Gobierno, en imparable carrera hacia el podio de la indignidad, no hubiera aprovechado el llamado suicidio asistido de María José Carrasco para su campaña electoral y para el anuncio de una futura ley de eutanasia. Y de eso, de la ley de eutanasia, va todo esto. Los mismos políticos que ante las violaciones y asesinatos de mujeres y niños se aferran a eso de no legislar en caliente, utilizan como aves de rapiña los contados casos del llamado suicidio asistido para sumar votos en su intención de convertir al Estado en un ente dispensador de muerte. Esos mismos políticos tienen en su mano mejorar el precario estado de las unidades de cuidados paliativos o destinar dinero a la sanidad pública para que las personas dependientes tengan la atención que merecen. Lo pueden hacer porque manejan presupuesto público y las instituciones, pero no lo hacen. Lo que sí hacen, y a eso ha contribuido la propaganda que el marido de Carrasco y la Asociación Derecho a Morir Dignamente han dado a la muerte de María José, es inocular en la sociedad la peligrosa sensación de que los enfermos de esclerosis y otras personas en situación de dependencia pintan poco, que este mundo no está dispuesto emocional ni materialmente a cuidar de ellos. Ese es el peligro de este mensaje. Sánchez sabe lo que hace y nosotros no participaremos de su juego.
Seguimos hablando de pactos en diario de campaña. Ciudadanos parece empeñado en centrar las próximas semanas en intentar sumar con el Partido Popular y para ello niega sumar con los socialistas. Bueno, he escuchado a Sánchez decir que nos va a apoyar y como tampoco le ha preguntado a nadie a Casado si va a apoyar a Sánchez, pues yo le digo que yo quiero formar un gobierno y soy el único candidato que abiertamente está diciendo cuál es su gobierno preferido. Soy el único. Estoy diciendo, mi gobierno preferido en este momento es Ciudadanos tendiéndole la mano al Partido Popular. Lógicamente, y barriendo para casa, y creo que es lo que necesita este país, desde el centro, y desde una visión liberal y una visión moderada y encabezada por Ciudadanos. Las encuestas avanzan que si se tiene que evitar el conocido como bloque de la moción, el gobierno Frankenstein, la suma de centro-derecha deberá reeditar el pacto a la andaluza. En las filas de Santiago Abascal ya avisan a Ciudadanos y al Partido Popular. Escuchen. No buscamos sillones, no buscamos puestos de responsabilidad, buscamos cambios de políticas. Por tanto, ¿apoyaremos al Partido Popular o apoyaremos a Ciudadanos? Pues lo apoyaremos en la medida en que ellos se comprometan a cambiar políticas. Y esta vez lo vamos a hacer con luz y taquígrafo, claro, porque los engaños como en Andalucía no nos lo vuelven a hacer. Esta vez se va a enterar todos los españoles de lo que hemos firmado y quiénes están cumpliendo o no. Vox presenta su muro de contención contra los enemigos de España. Este sábado el partido llenará la cubierta de Leganés para un gran acto público junto a afiliados y simpatizantes, en el que va a presentar a los candidatos que van a liderar el cambio en España desde el próximo 28 de abril. Vox somos ahora la resistencia. Porque Vox va a poner el muro de contención a los enemigos de España y es el que va a permitir construir un proyecto de España mejor. Y decirles a los valientes que tienen un partido para valientes que va a dar la batalla contra todas las imposiciones de lo políticamente correcto. Y no olvidéis nunca que Vox es la tormenta. ¡Viva España! Hemos venido aquí para decir que la España viva tiene mucha más fuerza que aquellos que quieren ver a España muerta. Y el día 28 de abril vamos a derrotarles, vamos a demostrar que lo verdaderamente útil es ponerse en pie, votar por nuestros valores, por nuestras convicciones, con sentido común, por todo aquello que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos. Muchas gracias a todos y ¡viva España! Un acto que podrán seguir en directo en esta casa, en Intereconomía, desde las 11 de la mañana, de la mano de Javier Torres en la redacción abierta para saber y conocer el último minuto de lo que sucede en esa cubierta del Leganés. Mientras tanto, el Partido Popular sube en las encuestas, así se desprende del barómetro de Celeste Tel para el diario.es, aunque eso sí, el Partido Socialista de Pedro Sánchez continúa siendo el favorito de los españoles. Ganaría las elecciones con un 27,2%. Es decir, que tendría 113 a 118 escaños, aunque lo haría alejado de la mayoría absoluta. Partido Popular sería el segundo, lo haría con el 23,6% de los votos, lo que le daría una horquilla de 97-100 escaños. El partido de Rivera cae hasta los 52-55 asientos en el Congreso de los Diputados, con el 15,7% de los votos. Podemos, por su parte, se queda en una cuarta posición con el 12,2%, lo que se traduce en 31-33 asientos en el Congreso de los Diputados, y Vox lo haría con el 8,7% de representación, es decir, 14-16 asientos en la Cámara Baja. ¿Y ustedes conocen a alguien que vote a Sánchez? Mañana, especial informativo con Xavier Urcajo en Intereconomía. Referéndum en Cataluña, reducción de la jornada laboral o el voto a los 16 años. Son solo algunos de los puntos que podrían formar parte del programa electoral de Podemos. Y decimos podrían porque deben someterse a votación durante todo este fin de semana.
Vista la pérdida de posiciones que ha pegado Podemos, ha creado un programa de políticas inéditas y polémicas para Pablo Iglesias. La reducción de la jornada laboral hasta 34 horas semanales en vez de 40 y con el mismo sueldo. Nosotros proponemos que pueda haber de lunes a jueves una jornada de 7 horas y el viernes de 6, que facilite la conciliación. Pero ¿y los pequeños comercios? ¿Cómo hacen las empresas pequeñas para aguantar con esos horarios? Contrato único temporal de un mínimo de un mes de duración. Se endurecería la indemnización por despido de este tipo de contratos hasta los 33 días por año trabajado. Una renta básica de 600 a 1.200 euros al mes, que multiplicaría el gasto social en 12.000 millones de euros al año. Pero ¿cómo piensan hacer frente a esos pagos? Para ello, Podemos plantea establecer un impuesto a las grandes fortunas. El siguiente paso: los declarantes que tengan más de 1 millón de patrimonio neto tras descontar créditos tendrán que pagar un impuesto de entre el 2 y el 3%. Un mínimo en el impuesto de sociedades del 15%, que podría elevarse al 20% para los bancos. Pretende aplicar un extra de 10 puntos para este impuesto. También con un impuesto a la banca. No es una línea roja el impuesto a la banca para Podemos. Cuando se negocian unos presupuestos generales no tiene que haber líneas rojas, tiene que haber propuestas. Hablando de bancos, Podemos despedirá a José Ignacio Gorigolzarri de Bankia inmediatamente si llega al poder. Y que Bankia, que nos la hemos comprado todos los ciudadanos, que la nacionalizó el PP, hombre, ahora que se ha saneado no la privaticemos. Comerse una hamburguesa o pizza en una cadena de comida rápida puede salir más caro con esta formación, porque propone subir el IVA a la comida basura y prohibir su publicidad en horario infantil. Dicen que afecta a niños y a poblaciones vulnerables. Y la última de las propuestas más llamativas: plantean que si un 15% del censo electoral cree que el gobierno no ha cumplido, se puede poner en marcha un proceso revocatorio que acabaría en un referéndum en el que se vote si el presidente debe dimitir o no. Y seguimos conociendo más propuestas electorales. El Partido Popular, que presentará su programa el lunes, ya adelanta algunos aspectos. Proponen ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. Maribel de Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. En un acto en Huelva junto con el padre de Mariluz Cortés, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que si el próximo 28 de abril, en las próximas elecciones generales, sale elegido como presidente del gobierno, ampliará en 5 los supuestos para aplicar la prisión permanente revisable. En la actualidad son 6: asesinato al jefe de Estado o asesinato al jefe de Estado extranjero, asesinato dentro de una organización terrorista, crímenes de lesa humanidad, asesinatos a discapacitados o menores de edad, asesinatos múltiples o asesinatos después de un delito contra la entidad sexual. Se suma así Pablo Casado a la iniciativa llevada al Congreso por Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, con apoyo de más de 3 millones de firmas. Los 5 nuevos supuestos, Pablo Casado los ha explicado así. Nuestro compromiso es, cuando gobernemos en España, ampliar la prisión permanente revisable a otros 5 supuestos. En primer lugar, asesinato con ocultación de cadáver. En segundo lugar, asesinato con secuestro de la víctima previo. En tercer lugar, para violadores reincidentes. En cuarto lugar, para criminales que hayan podido cometer algún delito relacionado con la violencia de género anteriormente. Y en quinto lugar, también para los asesinatos que puedan reincidir. El separatismo mantendría la absoluta en el Parlamento pese al hundimiento de Carles Puigdemont. Esquerra ganaría unas elecciones al Parlamento si se celebrasen ahora mismo, con entre 40 y 43 diputados. Ciudadanos quedaría en una segunda posición con entre 28 y 29 escaños y Junts per Cat lograría entre 22 y 24, entre 10 y 12 menos de los que tiene ahora mismo. Así lo refleja una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Se ha publicado hoy y también apunta que el PSC crecería hasta los 21-23 diputados, los comuns tendrían entre 8 y 9, la CUP 8 y el Partido Popular entre 3 y 4. Con estos datos, los partidos separatistas mantendrían, como decimos, la mayoría absoluta en el hemiciclo. Junqueras no debería estar en prisión, una afirmación que bien podrían pensar que ha asegurado algún separatista, pero no. Se trata de alguien del antiguo gobierno de Mariano Rajoy. Miriam Olivas, de quien hablamos. Buenas noches.
Buenas noches, Salva. Efectivamente, un mensaje que llama la atención no tanto por su contenido, sino más por su procedencia, porque lo dijo la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Así lo cuenta Lucía Gómez Lobato en su último libro, La moción, donde relata todo lo que sucedió el día de la moción de censura. Y lo que ya más llama la atención, sin ninguna duda, es este hecho. ¿Pero cómo se fraguó? Pues fue cuando la diputada de Esquerra Republicana, Esther Castella, se acercó a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y le enseñó un mensaje de Oriol Junqueras, donde le decía: ningún odio, ningún rencor, la política es así y nosotros hacemos lo que nos parece mejor para Cataluña. A lo que la ex vicepresidenta le contestó, como ya hemos comentado, ese sorprendente mensaje: Oriol Junqueras no debería estar en la cárcel. Recordemos que la ex vicepresidenta declaró en el juicio del proceso separatista que se había reunido con Oriol Junqueras en tan solo 3 ocasiones, pero con esta última información podría acreditar que su relación era algo más estrecha. Gracias, Miriam. Y seguimos mirando hacia Cataluña porque el Supremo rechaza que los condenados por rebelión puedan presentarse a las elecciones. El Alto Tribunal ha determinado que no puede ser candidato a las elecciones ningún ciudadano que haya sido inhabilitado por delitos de rebelión, de terrorismo y contra la administración pública, aunque su condena no sea firme y sea cual sea el cargo al que se refería la sentencia. Se trata de un recurso del Cabildo de Fuerteventura por un caso de prevaricación que será también aplicable a otros delitos como el de rebelión, algo que se traslada a los golpistas catalanes. El Supremo condena a la Generalitat a las costas del juicio contra Intereconomía y Federico Jiménez Los Santos, costas del recurso de casación interpuesto contra una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa al presunto daño al honor del pueblo catalán por parte del periodista Los Santos e Intereconomía Televisión. En su fallo, el Supremo desestima además el recurso y señala que no es correcto afirmar que las declaraciones del demandado afectaron al honor del pueblo catalán, pues no fueron referidas al conjunto de la ciudadanía catalana, sino a un sector determinado político y social, el identificado con las tesis soberanistas. La Abogacía del Estado asegura que exhumar a Franco obligaría a desenterrar a 20 monjes. Escrito en el que el abogado del Estado solicitaba a la Sala Tercera del Supremo la impugnación de las medidas cautelares solicitadas por los benedictinos para que se paralice la medida estrella del gobierno de Pedro Sánchez. En esta línea, el escrito explica que el Real Decreto Ley dice que la exhumación de Franco debe hacerse en forma preferente. Y hablamos ya con el abogado de la familia Franco, con Felipe Utrera Molina. Señor Utrera Molina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo afectaría la exhumación de Franco fijada al 10 de junio, la exhumación de estos 20 monjes? Y sobre todo, ¿por qué se quiere exhumar a estos monjes? ¿Se trata de evitar que la ley de Franco sea una ley de caso único? Sin duda, pero no estamos hablando solo de 20 monjes, sino de 20 monjes y además otras al menos 165 personas que están inhumadas en el Valle de los Caídos y que no cumplen con los requisitos del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, introducida por el Real Decreto Ley. No nos olvidemos que el Real Decreto Ley declara de interés público todas las exhumaciones, y no solo las de Francisco Franco, de aquellas personas que no cumplan con lo establecido en el artículo 16.3, que exige, para estar enterrado o inhumado en el Valle de los Caídos, el haber fallecido como consecuencia de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, el problema con el que se encuentra el Gobierno, que sin duda no debió prever al redactar el Real Decreto Ley la existencia de cientos de personas inhumadas que no fallecieron a consecuencia de la guerra civil, entre otros algunos guardias civiles asesinados por el maquis, etcétera, etcétera. El problema que nos encontramos es que si no se produce la exhumación de esos restos mortales, se está produciendo una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución española y por lo tanto al principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, el Gobierno, si quiere ser consecuente, no tiene más remedio que exhumar a todos los cadáveres, no solo de los monjes, sino de otras centenares de personas que no cumplen con lo establecido en la ley.
Por lo que sabemos hasta ahora, además de la oposición de la familia Franco, el Gobierno también tiene enfrente a la Orden Benedictina. ¿Cuál es entonces el siguiente paso judicial por su parte? La familia Martínez Bordiú Franco ya ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de 15 de febrero y se dispone a ampliar el recurso al acuerdo de 15 de marzo en el que se señala el lugar y fecha de reinhumación. Evidentemente se va a solicitar asimismo la suspensión cautelar de este último acuerdo, aunque confiamos en que el Tribunal Supremo, en aplicación de la propia doctrina sobre medidas cautelares que la propia Sala de lo Contencioso Administrativo ha venido sosteniendo, suspenda no solo el acuerdo de 15 de febrero de exhumación, sino también el acuerdo de 15 de marzo, que no es más que un acuerdo de ejecución o complementario al anterior de 15 de febrero. Por lo tanto, lo que estamos a la espera es que se tramite esa pieza separada de medidas cautelares y que el Supremo, bien deliberando de forma conjunta el resto de los recursos presentados por los otros interesados o bien de forma individual, resuelva sobre la suspensión cautelar solicitada. Señor Utrera Molina, gracias y muy buenas noches. Y el Supremo confirma la condena a la edil podemita que celebró la muerte de Víctor Barrio. Ratifica la sentencia tanto del juzgado de primera instancia como de la audiencia de Segovia y condena a la concejal del Ayuntamiento de Catarroja, de Valencia, Datxu Peris, por una intromisión ilegítima en el derecho al honor del torero Víctor Barrio. Le llamó asesino en una red social tras su muerte corneado por un toro en la plaza de Teruel el pasado 9 de junio de 2016. Ahora deberá indemnizar con 7.000 euros a los familiares del torero, que habían formulado una demanda civil de protección del derecho al honor contra la autora de ese mensaje en Facebook. Hablamos ya con Chapua Paolaza, portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Tenemos conexión en directo. Señora Paolaza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Condena a la concejal que se rió de la muerte de Víctor Barrio. ¿Qué supone para el mundo del toro? ¿Cómo lo vivió de la Fundación? Bueno, lo que supone para el mundo del toro es que el Tribunal Supremo asume las tesis de la defensa de las tesis jurídicas de la Fundación Toro de Lidia en este asunto. La Fundación lo ha vivido con dolor, porque recordamos que alude a otros tiempos, en 2015, cuando esto era un mundo en el que todo el mundo podía enviar sus golpes y su odio contra la gente del toro, y esto está cambiando. Ahora mismo lo vivimos con satisfacción, porque supone clarificar las reglas del juego y supone que de aquí en adelante la Fundación no va a dejar que se transgredan de nuevo. Hay más casos de este tipo pendientes de resolución, por ejemplo, el caso de Adrián Hinojosa. Sí, hay un caso ya ganado, que es el de Rocío Cortizo. Hay dos casos contra Vicente Belenguer, un profesor, por lo penal, y hay otros dos casos pendientes todavía de juicio por el caso de Adrián Hinojosa. Efectivamente, bueno, pues ha habido bastantes casos, y el trabajo de la Fundación ha sido muy claro siempre. Ha sido buscar proteger la libertad de la gente que tenía que asistir libremente a un espectáculo cultural y de todo un mundo que no podía ser insultado, vejado, censurado y pisoteado de la manera tan dolorosa como sucedió con la muerte del maestro Víctor Barrio y del maestro Fandiño. ¿Qué reflexión le merece la propuesta de Podemos de someter a votación la tauromaquia? Bueno, yo lo abro con una pregunta. ¿Qué otras cosas no le gustan a Podemos? Que sean legales, que se quieran prohibir por referéndum. ¿Acaso habría que, en orden o respondiendo a una serie de gente que no está de acuerdo con algo, deberíamos de someter a votación determinadas cosas, como determinados tipos de música o determinados tipos de escritores? Quizás la propia existencia de Podemos. Creemos que no. Es decir, hay cosas que no se pueden someter a referéndum. Esto es la parte polémica, pero la fiesta sigue viva. Feria de Abril en Sevilla, San Isidro en Madrid. ¿Qué nos puede decir de sus carteles? Bueno, pues que siguen adelante, que la feria, la fiesta de los toros ni es minoritaria ni se está terminando y sigue adelante. Cada vez mayor porcentaje de españoles acuden a los toros, según el Ministerio de Cultura, y en realidad la celebración de la vida que supone la tauromaquia, pues
pues sigue, se va a seguir aquí en San Isidro, lanzando en el corazón de una ciudad, en un acto de modernidad, lanzando la moneda al aire de la incertidumbre y viviendo la tauromaquia en todo su esplendor. Están empeñados los antitaurinos y los abolicionistas en que esto se acaba. Nosotros les agradecemos su preocupación por la salud del propio sector, pero esto sigue adelante. Señora Paolaza, gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. La Fiscalía rechaza investigar la versión de Villarejo del 11M por inverosímil. Se oponen, por tanto, a reabrir el sumario después de la declaración del pasado 28 de marzo del excomisario ante el juez Manuel García Castellón. El Ministerio Público considera que su testimonio se basa en una mera recopilación de informaciones periodísticas y testimonios de referencia con especulaciones y juicios de valor, es decir, que carecen de precisión y de verosimilitud. Aliados para contaminar, frenando el desarrollo de coches menos contaminantes. La Comisaría Europea de la Competencia acusa a los fabricantes de automóviles BMW, Mercedes y Volkswagen de llegar a pactos entre 2006 y 2014 para limitar el desarrollo de tecnologías destinadas a reducir las emisiones de los vehículos de pasajeros de gasolina y gasóleo. Violación de las reglas comunitarias que prohíben las alianzas que buscan limitar desarrollo técnico de un producto. La sanción pasaría por un máximo del 10% de su facturación global. En este escenario, por ejemplo, Volkswagen sería sancionado con 24.000 millones de euros. Policías y guardias civiles de nuevo en pie de guerra por la equiparación salarial. De la mano de Jusapol, mañana miles de agentes saldrán a las calles de Madrid para protestar contra el Ministerio de Interior. Sandra Toro, redacción de Informativos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Jusapol desafía a Fernando Grande Marlaska y se manifestará mañana en la madrileña Puerta del Sol porque falta mucho para alcanzar un acuerdo de equiparación salarial real, tanto para policías nacionales como para guardias civiles. A la protesta, que dará comienzo a las 11:30 de la mañana, han confirmado su asistencia el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el de Vox, Javier Ortega Smith. Según ha explicado el presidente de Jusapol, Nathan Espinosa, se espera que a la manifestación acudan unas 100.000 personas movilizadas desde todos los puntos del país. Denuncian que hay 13.000 familias de agentes en segunda actividad y reserva que se quedan fuera del acuerdo y recelan de que el Ministerio del Interior aún no haya enseñado el informe de la consultoría externa que tenía que recalcular el acuerdo. En este punto, Alba, coinciden con las críticas de las asociaciones de la Guardia Civil, y es que hoy mismo han pedido de Interior que active los órganos de negociación para conocer su grado de compromiso con el acuerdo de equiparación, después de que el Consejo de Estado haya cuestionado lo pactado en marzo de 2018. Gracias, Sandra. Y choque encadena en la 1 a la altura de Somosierra. Un accidente que ha dejado 36 heridos y que ha provocado el corte de la autovía durante horas. El siniestro ha tenido lugar por causas que ahora investiga la Guardia Civil de Tráfico. Sobre este mediodía, en el kilómetro 95, en la autovía de Burgos, que está nevada justamente en ese tramo. Según la Dirección General de Tráfico, en el accidente están involucrados 2 camiones. Tras más de 4 horas paralizado, ya se ha reabierto al tráfico. 17 heridos en una explosión en Vallecas. Un piso ha quedado destrozado por completo tras una explosión de gas ocurrida en la calle San Claudio, esquina con Pablo Neruda, en el puente de Vallecos, muy cerca de la carretera de Valencia. A pesar de las espectaculares imágenes, solo se han producido heridos leves tras esos hechos que ocurrieron en el último piso de un edificio de 16 plantas. Han quedado afectadas, eso sí, varias casas inferiores, 5 en total. De momento, las 78 familias que residen en ese edificio no podrán volver a sus casas este viernes ni tampoco mañana sábado. Y presten atención si tienen alguno de estos 2 modelos de sillas de pequeños, Chico o Baby Style. La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido este viernes de fallos de seguridad en los modelos homologados de sillas de coche para niños. Después de comunicar el fallo de su silla, desde la firma han reconocido el fallo y asegura que cambiarán gratuitamente la pieza afectada en cuestión. Aquellas personas que tengan esta silla en venta desde septiembre de 2018 pueden llamar al teléfono de la firma o rellenar el formulario que han dejado en su contacto en la página web.
La suciedad provoca que 900.000 bebés se mueran al año. Los informes que hoy publican conjuntamente la Organización Mundial de la Salud y UNICEF apuntan a que casi 1 millón de neonatos mueren cada año por causas vinculadas a las malas condiciones higiénicas de los hospitales y de los centros médicos donde nacen. El estudio apunta también a que cada 1 de cada 5 centros estudiados carece de baños adecuados, lo que afecta a 1.500 millones de personas, y 1 de cada 6 no tiene los servicios básicos para que médicos y pacientes puedan lavarse las manos. Y atención al siguiente dato: 1 de cada 5 muertes mundiales se producen por una mala alimentación. Para analizar estas y otras noticias del mundo de la medicina, tenemos aquí con nosotros a Ana Tellez, médico estético y estomatólogo. Señora Tellez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la mala alimentación se debe a que consumimos mucho de estos productos, comida basura, o a que no ingerimos ciertos alimentos. Bueno, ya está demostrado que la única causa de enfermedad que existe es la acidosis. Esto ya está demostrado, aparte de las infecciones, que eso es un contagio. Los alimentos que liberan ácido, como el azúcar, las patatas fritas, la patata en general, y bastante más alimentos, pero bueno, los alimentos que liberan ácido, imagínase el daño que nos hacen, que en la boca hacen caries, se comen el esmalte dental. Una vez que los hemos ingerido, producen un daño celular silencioso, progresivo, y lo primero que dañan el sistema cardiovascular, alteran las células de momento que el sistema inmune nuestro no las reconoce como propias y se ataca, provocando todas las enfermedades autoinmunes, como esas células degeneran, producen tumores. Es decir, todas las causas de enfermedad están producidas por la alimentación en mayor o menor grado, directa o indirectamente. Es, por tanto, muy importante a tener en cuenta. Dispuestos entonces a mejorar nuestra alimentación, y hablando precisamente de los azúcares, ¿es cierto, son realmente ciertas todas esas etiquetas que hablan de productos light, sin gluten, sin azúcares? ¿Es realmente así? Los azúcares liberan muchos ácidos, el azúcar. Luego está el aspartamo, que es más dañino. Simplemente hay que tomar o edulcorantes naturales como la miel natural o stevia. Sí hay que tomar algún edulcorante. La miel natural es el único dulce que se comporta como alcalino, entonces es bueno tomarla. Respecto al resto de alimentos dañinos, como el gluten, bueno, pues existe la celiaquía, que ya sabemos todos que es una alergia al gluten, se manifiesta rápidamente y los pacientes se dan cuenta enseguida. Pero luego está la intolerancia al gluten no celíaca. Es mucho más peligrosa porque se manifiesta con síntomas como anemia, vitamina D baja, problemas gastrointestinales, sin dar claramente una intolerancia al gluten en las pruebas. Entonces, la intolerancia al gluten no celíaca se puede dar desde la adolescencia, la infancia, o ya mayores en la tercera edad o en el adulto. Entonces, cambiar los hábitos de alimentación es difícil mantenerlo. Cambiarlo una semana es fácil, pero mantenerse es difícil. Para eso hay un tratamiento que es el método T6, que es la estimulación de la zona neural que corresponde al estómago. Entonces, el efecto que causa en el estómago es la dilatación de la pared, apenas unos milímetros, pero es suficiente para bajar la hormona reguladora del apetito y de la ansiedad, y el paciente se queda sin hambre y sin ansiedad desde la primera sesión. ¿Y qué es más beneficioso, comer bien o hacer deporte, o un equilibrio de las dos? Las dos cosas. Las dos cosas, porque una alimentación sana con una vida sedentaria no va a ningún lado. Hay que, el hacer deporte, los aeróbicos, no solo queman grasa, que eso ya lo sabemos todos, es que al movilizar la sangre, como la hemoglobina lleva cargada el oxígeno, lo que hace es esa reparación celular del daño celular que he dicho antes, sobre que hace la alimentación ácida, sobre todo.
Entonces, el aeróbico, el ejercicio aeróbico, el caminar 1 hora diaria, bueno, pues ese caminar lo que hace es la reparación celular de la alimentación. Y otro asunto, esta semana conocíamos que el cáncer de hígado afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres, pero ¿por qué en mayor medida en el sexo masculino? Bueno, se ha demostrado que los estrógenos previenen tanto de algunos lo mismo que causan algunos tumores, o son factores de riesgo para algunos tumores como el de mama, también previenen otros, como el de hígado, ¿no? Bueno, eso se ha demostrado ahora, no te puedo contar, no es mi especialidad la oncología, pero sí es cierto que las mujeres sí tenemos, los hombres también suelen tomar más alcohol, un poquito más. El cáncer de colon también se da más en hombres y la metástasis hepática está enseguida. Están relacionados muchos cánceres, sí. Pues señora Tellez, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta el 30 de junio es la prórroga que pide Theresa May a la Unión Europea. A través de una carta, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la Premier británica solicita de esta forma ampliar el plazo impuesto para salir oficialmente de la Unión Europea, fijado para el próximo 12 de abril. El Reino Unido tiene actualmente ese plazo de 7 días para presentar una nueva hoja de ruta del Brexit, después de que el pacto negociado entre Londres y Bruselas fuese rechazado 3 veces por el Parlamento o marcharse sin acuerdo alguno. Y atención, porque Tusk podría darles incluso hasta un plazo de 1 año. La ONU condena la ley de Brunei que castiga la homosexualidad con pena de muerte. Naciones Unidas ha tildado de violación de los derechos humanos esta nueva norma, una modificación legal que entró en vigor este miércoles y que estipula la pena de muerte para la violación, el adulterio, las relaciones extramatrimoniales en el caso de los musulmanes, latigazos para el aborto o amputaciones por robo. Si el chavismo cae, Estados Unidos ya tiene un plan: rescate a Venezuela e introducir el dólar. Se trata de una hoja de ruta que ya ha confirmado el principal asesor económico de la Casa Blanca. El trazado financiero garantizaría de esta forma la entrada de efectivo en dólares a través de distintos canales tradicionales y tecnológicos. Un plan en el que trabajan el Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional y el Fondo Monetario Internacional. En cuestión de horas o de días, Julian Assange será expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres. Wikileaks desvela a través de su red social de Twitter que una alta fuente del Estado ecuatoriano le ha confirmado que hay un acuerdo con el Reino Unido para que se proceda a su arresto. El portal además vincula esa supuesta entrega como una maniobra del Ejecutivo para desviar la atención del escándalo de corrupción que salpica al propio presidente de Ecuador. Ya lo saben, y seguro que se lo han dicho en más de una ocasión, como España no se come en ningún sitio. Nuestra gastronomía española es una de las más ricas y más conocidas, sobre todo por su variedad. Nuestra comida, entre la más valorada del mundo, pero ¿saben cuáles de nuestros platos son los que más se consumen en el resto del mundo? Presten atención. Ajo, cebolla, pimiento, arroz no puede faltar, claro, azafrán, calamares, ya saben lo que estamos preparando. Paella, aunque cada uno la hace como quiere, pero lo que es evidente es que es uno de los platos más aclamados de nuestra gastronomía. Así lo refleja un estudio de Taste Atlas, que revela los 100 platos más internacionales del mundo. ¿Saben cuáles son los 3 platos más populares fuera de nuestras fronteras? El primero, lo he puesto fácil, la paella, se encuentra en el puesto número 9. A la cabeza del ranking, en el 1 se encuentra otra forma de preparar arroz, el sushi, un plato de origen japonés y la comida mundialmente más consumida. En el segundo puesto, otro plato nipón, el sashimi. La comida asiática arrasa en el mundo entero. También hay muchos platos tailandeses como el pad thai en el número 18 de la lista. Pero no son los únicos, los italianos superan en fama a la paella, a la carbonara, a la arrabbiata, la lasaña, algunos platos americanos también como la cheeseburger o el famoso mac and cheese. ¿Pero qué otra comida española creen que está en la clasificación? El salmorejo, un poco lejos, pero está en el 58. Y como no hay 2 sin 3, el cochinillo ocupa el 62.
Son nuestros 3 platos más internacionales en el ranking, pero ¿dónde está nuestra riquísima tortilla de patatas o el jamón? De momento, solo nuestras fronteras, así que miren el lado bueno, no hay que compartirlo. ¿Se imaginan dormir una noche en el Museo del Louvre, cenar frente a la Mona Lisa o tomarse algo con la Venus de Milo? Les parecerá inimaginable, pero lo cierto es que es posible gracias al sorteo de una agencia de viajes. Una oportunidad que se ofrece gracias al 30 aniversario de la famosa pirámide de cristal francesa. Como lo han hecho algunos pocos privilegiados, tales como estrellas o presidentes, también se incluye una visita guiada después de la hora del cierre. Y nos toca decir adiós, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra web deltorotv.com. Información, análisis y toda la programación de la cadena. Pero mientras tanto les dejamos con los mejores momentos del Gato al Agua, el Gato Premium. Mañana, cobertura especial al acto de Vox en Leganés, en la redacción abierta de Javier Torres. Por la noche, especial informativo de Xavier Orcajo. Y el domingo, una nueva entrega de Debería Ser Noticia y un debate sobre la despoblación. Así que este fin de semana tienen una cita en esta casa, en Intereconomía. Nosotros volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Que tengan un buen fin de semana.